A veces el silencio no está realmente vacío. A veces está lleno de algo más. No sonidos del exterior, no personas hablando, sino algo mucho más inquietante. Pensamientos que no parecen propios, fragmentos de voz, frases sueltas, comentarios que nadie dijo en voz alta. Y lo más perturbador de todo es que vienen desde adentro. La mente humana es capaz de generar experiencias tan reales que pueden confundirse con la realidad misma. Y cuando eso ocurre, la línea entre pensamiento e identidad empieza a romperse. En el campo de la psychology, este fenómeno no es visto como algo sobrenatural, sino como una función alterada de la percepción interna. Pero para quien lo vive, rara vez se siente como una explicación. Se siente como presencia. Desde fuera, la mente parece un sistema silencioso, pero por dentro es un flujo constante de actividad, pensamientos, recuerdos, imágenes, simulaciones. Y en ese flujo, a veces algo se distorsiona. El cerebro humano no solo piensa, también se habla a sí mismo. La mayoría del tiempo esa voz interna es controlada, coherente, reconocible. Pero en ciertos estados puede fragmentarse. Y cuando se fragmenta, el cerebro ya no reconoce completamente la fuente del pensamiento. Lo que debería sentirse como yo pienso esto, empieza a sentirse como esto me está siendo dicho. No es magia, no es misterio, es percepción interna desorganizada. Pero la experiencia subjetiva es otra historia, porque el cerebro no etiqueta los pensamientos como generados internamente o externamente, simplemente los recibe y luego intenta darle sentido. Imagina esto, estás solo, no hay nadie en la habitación, pero de repente aparece un pensamiento con tono de voz. No es un sonido real, pero tiene estructura, intención, incluso emoción. Y si el estado mental está alterado por estrés, ansiedad o privación de sueño, ese pensamiento puede sentirse ajeno, como si no fuera tuyo. Aquí es donde empieza lo inquietante, porque el cerebro no está diseñado para cuestionar su propio origen en tiempo real. Está diseñado para responder, no para analizar su propia identidad constantemente. Y si quieres seguir entendiendo cómo algo tan interno puede sentirse externo, presta atención a esto, porque aquí es donde la mente comienza a jugar consigo misma. El pensamiento humano es continuo, incluso cuando no lo notas, una corriente silenciosa que nunca se detiene. Pero en momentos de fatiga extrema, trauma emocional o aislamiento prolongado, ese flujo puede volverse irregular, fragmentado, repetitivo o excesivamente vívido, y entonces aparece algo extraño. No una voz externa real, sino una construcción interna que imita una voz. El cerebro utiliza los mismos mecanismos que usa para imaginar conversaciones, recordar diálogos o simular escenarios sociales. Pero en lugar de identificarlos como imaginación, los procesa con mayor intensidad. Y así nace la sensación. No estoy pensando esto, me lo están diciendo. Para quien lo experimenta, esto no es una teoría, es una vivencia directa. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir miedo. No miedo a algo externo, sino miedo a la propia mente. Porque si la mente puede generar voces, ¿qué más puede generar sin que lo notes? Si estás escuchando esto con atención, probablemente ya has tenido un pensamiento que se sintió demasiado real alguna vez. Una idea que apareció sin invitación. Una frase interna que no parecía venir de ti. Un diálogo mental con tono ajeno. Y eso no es raro. Es parte de cómo el cerebro simula la realidad interna. Pero cuando ese sistema se sobrecarga, la frontera se vuelve difusa. El cerebro humano tiene una capacidad única. Puede recrear personas enteras dentro de la mente. Su forma de hablar, su tono, su intención, incluso su voz. Y esas simulaciones son tan precisas que en ciertas condiciones pueden sentirse independientes. No porque lo sean, sino porque el sistema de reconocimiento de origen está debilitado. Aquí no hay espíritus, no hay entidades externas. Solo un sistema biológico intentando organizar su propia actividad interna. Pero la experiencia subjetiva sigue siendo inquietante, porque el miedo más profundo no siempre viene de lo que está afuera. A veces viene de la duda interna. ¿Esto lo estoy pensando yo? Y cuando esa duda aparece, la mente entra en un estado de hipervigilancia. Empieza a monitorear sus propios pensamientos. Y en ese proceso, todo se vuelve más intenso. Las voces internas se vuelven más notorias. Los pensamientos más intrusivos, las interpretaciones más extremas, no porque hayan cambiado, sino porque ahora están siendo observados con miedo. Y el miedo amplifica todo. Incluso ahora, mientras escuchas esto, tu mente puede estar más consciente de su propio diálogo interno. Y eso es suficiente para cambiar la forma en que lo percibes. El cerebro no distingue bien entre observar y crear.
y eso lo vuelve vulnerable a sus propias interpretaciones. Pero hay algo aún más profundo. La mente humana necesita narrativa, necesita explicar lo que ocurre dentro de ella, y cuando no encuentra una explicación clara, la construye. A veces esa explicación es lógica, a veces es emocional, y otras veces es completamente distorsionada. Pero siempre es una forma de orden, incluso si nace del caos. Las llamadas voces internas no siempre son voces. A veces son pensamientos con alta carga emocional. A veces son recuerdos fragmentados. A veces son patrones repetitivos que el cerebro interpreta como externos para darles sentido. Pero el resultado es el mismo, una experiencia que se siente ajena, aunque no lo sea. Y si sigues escuchando hasta aquí, quiero que notes algo. No lo que estás oyendo afuera, sino lo que estás notando dentro. Tu propio diálogo interno, porque esa es la clave de todo esto. La mente no solo crea pensamientos, también los observa. Y a veces se confunde sobre quién está observando a quién. Ese pequeño error de interpretación es suficiente para cambiar toda la experiencia subjetiva. Pero incluso en ese estado, el sistema sigue siendo el mismo. Un cerebro intentando organizar información. Un sistema biológico buscando coherencia. El problema no es la mente, es la interpretación del propio pensamiento. Y por eso, cuanto más intentas controlar cada pensamiento, más presente se vuelve. Porque estás dándole importancia a algo que normalmente pasa desapercibido. El silencio mental no existe. Solo existen diferentes niveles de actividad interna. Y cuando el miedo entra en esa ecuación, todo se amplifica. Las voces no crecen. Tu atención hacia ellas sí. Y ese es el verdadero punto de quiebre. Porque lo que llamamos voces en la mente no siempre es un fenómeno externo o misterioso. Es la mente interpretándose a sí misma, sin suficiente claridad sobre su propia actividad. Y aún así, la experiencia puede sentirse absolutamente real. Porque la realidad no es solo lo que ocurre afuera. Es lo que el cerebro decide que está ocurriendo. Y aquí surge la última pregunta. Una pregunta que no necesita respuesta inmediata, solo reflexión. Si la mente puede generar voces que parecen externas, ¿cuántas de nuestras experiencias internas están siendo interpretadas correctamente? Porque al final, el mayor misterio no es si esas voces existen o no. Es cómo la mente puede hacer que algo interno se sienta completamente ajeno. Y lo más inquietante de todo es que seguimos siendo nosotros quienes escuchamos y quienes lo interpretamos al mismo tiempo.